Buenos días, mi nombre es Jair Palacio, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna. Hoy me corresponde la actividad de guía de práctica clínica. La idea con esta actividad pues no es hacer una revisión del tema específico que vamos a tratar, sino más bien presentar la guía de práctica clínica. La idea será hablar inicialmente de unas generalidades y posteriormente introducirnos en la guía de práctica. Los asesores para esta actividad fueron la doctora Carolina Quintero, que es la fellow de reumatología, y el doctor Fabián Jaime, que es docente del servicio pues, de medicina interna. Ya veo pues que están conectados los profes de reumatología también. Pues al final nos gustaría escuchar como cuál es la opinión que ellos tienen acerca de la guía, y vamos a darles como el espacio para eso. Entonces, esta es la propuesta para la actividad de hoy. Entonces, hablar un poco de generalidades e introducirnos rápidamente en lo que es la guía, cuáles son los objetivos generales y específicos que trató, cuál fue la metodología por la cual se realizó, y cuáles fueron algunos de los resultados. Aquí hicimos como en realidad la guía es bastante extensa, tratamos de traer algunas de las preguntas como críticas para discutir el día de hoy. Y finalmente haremos una aplicación de lo que es la herramienta GRI para la evaluación pues, de la guía y finalmente las conclusiones. Entonces, recordemos que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria con un compromiso predominantemente articular, pero que también tiene un compromiso sistémico importante. Para datos para Estados Unidos, la incidencia alcanza más o menos unos 5 casos por 1000 pacientes, alrededor de una prevalencia del 1% en Estados Unidos, 1.5 millones de personas afectadas, y el grupo etario que se ve más frecuentemente afectado es entre los 50 y 60 años. Más que todo, mujeres. Para Colombia, pues esa prevalencia no es distinta, como pueden ver acá, aunque en promedio es del 0.5%, para la 2016, vemos aquí cómo a medida que aumenta la edad de forma significativa, pues la prevalencia se acerca más a lo que observamos en Estados Unidos, eh, que es más o menos un 1%. Aquí es importante resaltar que la artritis reumatoide comparte grupo etario con algunas enfermedades como la fibromialgia, y de ahí la importancia en establecer un diagnóstico diferencial en estos pacientes. A veces el diagnóstico se hace difícil en la evaluación clínica de estos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más frecuentemente asociados a la artritis reumatoide? Como vemos aquí de forma significativa, el consumo de tabaco, que aumenta con el número de paquetes años, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal aumentado también es un factor de riesgo, la paridad, por eso el factor de ser mujer es un factor bastante importante. eh, y otros factores que han sido pues descritos en la literatura de la presencia de reumatismo palindrómico, los autoanticuerpos, específicamente la positividad de factor reumatoide o ACPA, que como sabemos se presentan temprano en la evolución de la enfermedad, y la presencia de este HLA de RB1. En cuanto a manifestaciones clínicas, es una enfermedad que tiene un compromiso, como dije, predominantemente articular, pero tiene un compromiso sistémico también bastante importante. Entonces, en el compromiso articular, estas son como manifestaciones graves ya de la enfermedad, donde vemos desviación ulnar de la región metacarpofalángica, vemos también una deformidad en botonera en los pacientes, los hallazgos de sinovitis que son bastante importantes y representativos de la enfermedad, pero no debemos olvidar que el compromiso sistémico en esta enfermedad es bastante frecuente, y el compromiso puede ser no solamente articular, sino que puede tener compromiso en otros órganos, especialmente compromiso pulmonar es bastante importante, puede ser entre el 1 y el 12%, el compromiso cardíaco con derrame pericárdico entre 2 al 3%, y el compromiso hematológico alrededor del 1%, lo que conocemos como el síndrome de Felty, con anemia, esplenomegalia y neutropenia en estos pacientes. Los autoanticuerpos son bastante importantes y hacen parte de los criterios diagnósticos que vamos a revisar a continuación. Los autoanticuerpos no solamente nos sirven en el diagnóstico, sino en el pronóstico de la enfermedad, y como pueden ver en este estudio, se presentan bastante antes de la presentación de las manifestaciones clínicas, pueden precederla incluso
7 a 10 años en el caso de los ACPA y en el caso del factor reumatoide incluso más de 10 años. Y vemos aquí en la gráfica de la derecha cómo a partir de 7 a 10 años los valores de los anticuerpos anticitrulina se van aumentando hasta la presentación clínica de la artritis reumatoide. Y como les dije, no solamente son diagnósticos, sino pronósticos. Aquí vemos la sensibilidad que es bastante similar de los ACPA y el factor reumatoide, pero la especificidad sí es mayor en los ACPA, alcanzando el 96% versus un 86% comparado con el factor reumatoide. Y vemos cómo los pacientes que tienen factor reumatoide y ACPA positivo pues tienen una mejor respuesta a la terapia, logrando mayor remisión en esos pacientes con los medicamentos. En cuanto a las ayudas diagnósticas, entonces siempre evaluamos el compromiso sistémico, siempre recordar que estos pacientes deben de tener radiografía de manos y pies y ojalá una radiografía de tórax por el compromiso pulmonar, y lo que es más representativo pues de la AR como tal es la presencia de osteopenia articular, la disminución de los espacios articulares y las erosiones que son típicas. Pues y ya aquí del lado derecho vemos un compromiso como más severo con anquilosis, desviación ulnar y otras manifestaciones clínicas a nivel radiológico que son bastante severas. Y dentro de los paraclínicos, recordar que esta es una enfermedad inflamatoria, entonces la BCG y la PCR siempre esperamos que esté elevada, pero en algunos estudios señalan que hasta el 44% con respecto a BCG y el 48% con respecto a PCR pueden tener valores normales, por lo cual esto no descarta la presencia de artritis reumatoide. Los criterios son bastante sencillos, tienen una dificultad y es que solamente se limitan a evaluar el compromiso articular y dejan de lado las otras manifestaciones clínicas. Debemos considerar artritis reumatoide en todos los pacientes que tienen al menos una articulación comprometida, con inflamación pues con sinovitis como tal y que no se explica mejor por ninguna otra enfermedad. Y específicamente cuando hay un compromiso articular que es simétrico, poliarticular, aunque podría ser oligoarticular o monoarticular, tenemos una serología positiva, tenemos unos reactantes de fase aguda elevados y tenemos una duración de los síntomas mayor a 6 semanas. En los últimos años, pues el tratamiento de la artritis reumatoide ha venido innovándose y eso ha permitido cambiar, impactar la calidad de vida de los pacientes y el pronóstico a largo plazo. Entonces, este estudio es un estudio de casos y controles donde se evalúan dos cohortes, una cohorte entre el 96 y el 2000 y otra cohorte entre el 2001 y 2006 y se evalúan desenlaces como mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Y lo que ellos encuentran es que con la introducción de los nuevos medicamentos, pues estos desenlaces han ido equiparándose a los desenlaces que encontramos en la población general. Entonces el tratamiento ha permitido una mejora de la calidad de vida de los pacientes e impactar el pronóstico a largo plazo. Y estos son algunos de los blancos moleculares que tenemos el día de hoy, que hemos descubierto mediante los diferentes estudios y de los cuales aprovechamos para el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces tenemos inhibidores o medicamentos anti-CD20, tenemos otros medicamentos que actúan C80, C86, otros que inhibidores del factor de necrosis tumoral, otros inhibidores de la interleuquina 6, etcétera. Estos son los medicamentos de los que trata la guía en general y de los que vamos a discutir en cuanto a los resultados. Los dividimos en esos tres, llamamos DMARDs, medicamentos modificadores de la enfermedad, medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y podemos tener DMARDs convencionales, podemos tener biológicos y otros que son dirigidos pues, a blancos terapéuticos específicos. Entonces, básicamente, el objetivo terapéutico es disminuir el dolor del paciente, tratar de evitar pues, la limitación funcional, evitar la destrucción de la articulación y controlar la inflamación. Y lo que hacemos desde el punto de vista clínico básicamente es tratar de objetivar todos esos hallazgos clínicicos mediante la medición de la actividad de la enfermedad. Para eso utilizamos diferentes scores. Aquí tenemos dos de los más utilizados, que es el DAS y el DAS-28, que los van a encontrar pues, en la gran mayoría de los estudios que voy a mencionar a continuación y que nos permiten dividir a los pacientes si se encuentran en remisión, actividad baja, actividad moderada o actividad alta, ya que esto va a definir mucho de la terapia que vamos a utilizar en nuestros pacientes.
Entonces, esta guía es una guía publicada en la página pues, del American College of Rheumatology, publicada este año, más o menos a principios pues, de marzo. Estos son pues algunos de los autores, que la gran mayoría de estos pues son reumatólogos, aunque como vamos a ver no fueron los únicos que participaron en la elaboración de la guía. Este es el lugar donde lo podemos encontrar en la página. Básicamente lo que hace el American College es que va publicando eh, cada uno de todo el proceso de elaboración de la guía. Es una guía que se conceptuó su elaboración en el 2018 específicamente, y va publicando como cada uno de los apartados hasta que finalmente se obtiene por completo la guía. Estos son como algunos de los apéndices que ellos publican en la página, entre ellos los métodos, hacen un reporte pues extenso de la evidencia, los desenlaces clínicos que se evalúan para cada una de las preguntas que ellos se plantearon, cuál es el panel, cómo fue el proceso de selección y cuáles fueron las estrategias de búsqueda. Entonces, una guía bastante completa, como vamos a ver. Entonces, el objetivo principal de la guía era básicamente actualizar la guía anterior, que es la guía de tratamiento. Esto es una guía básicamente de tratamiento y deja de lado eh, las, eh, la evaluación, el tamizaje pues, de la enfermedad y el diagnóstico, y nos invita a remitirnos a las guías anteriores para evaluar específicamente estas preguntas clínicas. En cuanto a objetivos específicos, se plantean establecer recomendaciones para la terapia no farmacológica. Esto fue en la concepción de la guía en el 2018. Recomendaciones relacionadas con condiciones comórbidas, aclarar diferencias en las recomendaciones del tratamiento para pacientes con actividad enfermedad baja versus moderada grave, desarrollo de recomendaciones para la titulación del DIMARC, desarrollo de recomendaciones para el uso de DIMARC y glucocorticoides, recomendaciones sobre la administración de vacunas, y aclarar diferencias en las recomendaciones de tratamiento para pacientes que usan DIMARC versus los que no usan DIMARC. En la metodología, digamos que la ACR pues, tiene unas políticas muy claras y publicadas en la página. Esta es como el lugar donde ellos ofrecen como todo el proceso que ellos utilizan para la elaboración de sus guías. Esta es una guía dirigida a médicos en general, pero también a pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, y ellos utilizan esta metodología, que es la metodología GRADE, para llevar a cabo pues la valoración de la guía y de la evidencia, y el protocolo pues AGRI para evaluar las recomendaciones. En total fueron 108 preguntas pico que ellos se plantearon. Ellos lo que hacían inicialmente era establecer las preguntas de acuerdo a los diferentes equipos que les voy a presentar a continuación, y esas preguntas se posteaban en la página y se dejaban durante un mes, y se dejaba a la población que hacía parte como del grupo de evaluación para que hiciera críticas acerca de esas preguntas. Los desenlaces que se evaluaban para cada una de las preguntas eran variables. En la gran mayoría de las preguntas lo que se evaluaba era actividad de la enfermedad, pero otros desenlaces que también se evaluaban era capacidad funcional, la prevención del daño articular, eventos adversos serios, el porcentaje de suspensión de la medicación, efectos adversos reversibles que no eran serios, la supervivencia con el tratamiento y calidad de vida mediante otras escalas. Como le digo, no todos estos desenlaces se evaluaron para todas las preguntas. El desenlace más fuerte que se evaluó y que se evaluó en la gran mayoría de preguntas era actividad de la enfermedad, que es a lo que van a ir dirigidos los resultados ahora. Y este fue el enfoque que ellos utilizaron para elaborar, pues, evaluar la evidencia que ellos tenían disponible, que es el enfoque GRADE. Listo, clasificando en niveles de evidencia: alto, moderado, bajo o muy bajo, de acuerdo a el nivel de evidencia a la evidencia que encontraban reportada, de acuerdo al tipo de estudios que se encontraban y las recomendaciones que se esgrimían a partir de esos estudios. Listo. Entonces, aquí está pues como la forma como ellos establecieron. Si la recomendación era fuerte en GRADE, o era fuerte a favor o en contra, pues se establecía si el paciente se le ofrecía o no tratamiento, y si se daba una recomendación, o simplemente la recomendación era fuerte, o simplemente era una recomendación condicional. Ese era el grupo de los participantes de elaboración de la guía.
había un grupo que era el grupo principal que se encargaba de elaborar las preguntas. Estos eran 5 miembros, todos eran médicos y eran reumatólogos. Había un equipo que se encargaba de revisar la literatura acerca, para responder esas preguntas picos que se elaboraban. Estos eran 17 miembros y posteriormente venía el grupo de miembros de votación. En esos participaban reumatólogos, médicos y habían 2 representantes de los pacientes que también pues daban su opinión acerca de las recomendaciones. Posteriormente había un panel experto que servía como consultor y el cual también pues daba algunas recomendaciones acerca de la guía. Un dato importante es que la ACR dio entrenamiento a cada uno de los participantes en la elaboración de la guía, desde médicos hasta los pacientes. En cuanto al conflicto de intereses, ellos hicieron una publicación, pues establecieron que cada uno de los participantes en la elaboración de la guía debían manifestar por escrito pues, el conflicto de intereses y no podían participar cuando, cuando su empleo primario era mayor al 51% del tiempo en una empresa farmacéutica específica. En cuanto al conflicto intelectual, los participantes podrían expresar el conflicto intelectual que tenían, pero no era obligatorio hacerlo explícito y no era una condición para sacarlos de la participación de la elaboración de la guía. En cuanto a la metodología, estos fueron los desenlaces, ya les había establecido previamente. El principal desenlace que se midió fue la actividad y estos fueron algunos de las, digamos, scores que se utilizaron: DAS 28, SDAI, CDI, Rapid 3, ACR 50, ACR 70, ACR 20 para la evaluación pues, de la evidencia. Y se hizo una revisión extensa de la literatura, solamente restringida a textos en inglés, y se evaluaron los estudios por individuales y se asignaba el grado de calidad al cuerpo de evidencia de acuerdo a lo que definiera el grupo de revisión de la literatura. Posteriormente, esto se sometía al panel de votación donde participaban clínicos y pacientes y se definía una recomendación en contra o a favor, una recomendación fuerte o condicional cuando había 70% de consenso. Entonces, la recomendación era fuerte cuando el panel estaba altamente seguro de que la opción de recomendación favorecía el beneficio sobre el riesgo de la mayoría, y la recomendación era condicional cuando el riesgo, el beneficio de la recomendación no superaba el riesgo en la mayoría de los pacientes, y eso podía ser porque la evidencia era muy baja o porque se tenía una muy baja certeza pues, de la evidencia. Entonces, este fue el proceso de búsqueda. Entonces, la literatura solamente fue restringida al idioma inglés. Estas fueron las bases de datos que se consultaron y ellos publican como todo su proceso de búsqueda en esta página para el que quiera pues acceder. En total, fueron 133 estudios que se evaluaron para 108 preguntas pico. Estos fueron algunos de los resultados. Entonces, la guía incluye en términos generales 44 recomendaciones, 7 recomendaciones de las cuales fueron fuertes a favor y 37 fueron recomendaciones condicionales, y se remite solamente al manejo. Entonces, la propuesta que se había hecho inicial de evaluar manejo no farmacológico y y la terapia con vacunas se desestimó posteriormente, y lo que ellos establecen es que se evaluará posteriormente en una guía dedicada solamente a tocar este apartado. Entonces, esto es como más o menos un resumen de las recomendaciones que ellos hacen de la guía. Estos son algunos de los dominios que ellos definen: dominio, digamos, moderado a alta actividad de la enfermedad. Ahí establecen unas recomendaciones en pacientes con baja actividad de la enfermedad. También un apartado que es de los apartados nuevos es sobre la administración de metotrexate, eso cuando lo comparamos pues con la guía anterior. Y un apartado también que es muy interesante es algunas recomendaciones que ellos hacen sobre la población especial. Entonces, lo que yo quiero aquí ya a continuación es como presentar algunos de los resultados que en compañía pues con el servicio de reumatología se establecieron algunas preguntas para discutir en la charla del día de hoy.
Entonces, la primera es en el dominio de la actividad de la enfermedad moderada grave. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en pacientes que no han recibido, con artritis reumatoide, que no han recibido DIMAR previamente y que tienen actividad moderada a alta de la enfermedad? Si deben recibir metotrexato en monoterapia o si deben recibir alguna otra alternativa en monoterapia. Esta es la estructura de la pregunta pico que ellos establecieron. Pacientes con DIMAR que no habían recibido tratamiento previo y que tenían enfermedad moderada a alta actividad de la enfermedad, perdón. Y la intervención era metotrexate versus hidroxicloroquina, sulfasalacina o leflunomida. Y el desenlace era actividad de la enfermedad, pero habían otros como desenlaces a largo plazo y daño relacionado pues, con el tratamiento. Ellos establecían en la búsqueda pues, que ellos hacían, ellos trataban pues, de reportar como lo que ellos encontraban. Entonces, en este reporte, donde ellos establecieron el uso de metotrexato versus sulfasalacina, ellos establecen que encontraban dos estudios. Los dos estudios tenían un diseño aleatorizado y el riesgo de sesgos era bastante importante. Lo mismo, la imprecisión del estudio también era bastante importante. Una población que se evaluó entre los dos estudios de 104 pacientes en monoterapia con metotrexate y 102 con sulfasalacina. Y como vemos aquí, la certeza de lo que ellos encuentran es bastante baja, ¿cierto? Ellos establecen pues, el efecto, como vamos a ver aquí a continuación, como de forma relativa y de forma absoluta. Y este fue el estudio que ellos encontraron. Entonces, ese es un estudio que evaluó básicamente en pacientes con artritis reumatoide temprana a un año, un estudio aleatorizado controlado. Evaluó tres grupos, un grupo con metotrexate, 68 pacientes, un grupo con sulfasalacina, 69 pacientes, y un grupo con terapia combinada. El 70% de los pacientes en este estudio eran mujeres, más o menos entre 50 y 52 años, con un tiempo medio de diagnóstico de 2.3 a 3.4 meses y una positividad para el factor reumatoide mayor al 60%, como vemos ahí. Entonces, como les dije anteriormente, este estudio lo que trató fue de evaluar efectividad en monoterapia o en terapia combinada de cada uno de los hallazgos y ellos encontraron que había una diferencia estadísticamente significativa a favor, ¿cierto?, de la terapia combinada en cuanto a lo que es el índice articular de Ritchie, que mide pues el compromiso articular como tal y este score que es el score DAS, que es un score de actividad. En cuanto a los efectos adversos más comunes fueron los efectos gastrointestinales, que fueron comunes a los tres grupos de tratamiento y ellos terminan concluyendo que aunque en algunos dominios la terapia combinada fue superior, la terapia pues no podían dar una recomendación fuerte a favor del tratamiento de terapia combinada sobre las otras terapias. Cuando se evaluó metotrexato versus hidroxicloroquina, ellos encontraron un solo estudio, que es un estudio aleatorizado controlado, nuevamente con un riesgo de sesgos bastante importante y con un grado de certeza baja para la evidencia. Entonces, en este estudio se evaluaron básicamente dos grupos, un grupo con sulfasalacina, 30 pacientes, y 30 pacientes en terapia con hidroxicloroquina, el 60% de los pacientes eran mujeres, un promedio de edad de 53 años, con un tiempo medio de diagnóstico de 10.8 a 14.8 meses y una tasa de positividad para factor reumatoide mayor al 70%, es un estudio multicéntrico. Ellos, en cuanto a las diferentes variables que se evaluaron, no encontraron que hubiera diferencia entre los grupos de tratamiento, solamente en cuanto a las mediciones de inmunoglobulinas. Y en cuanto al perfil de eventos adversos, este fue también a un año este estudio, encontraron que nuevamente los efectos más comunes eran efectos gastrointestinales que no diferían de forma significativa entre los grupos, pero los efectos que tenían que ver con efectos hematológicos sí eran bastante importantes. Ellos terminan concluyendo que la sulfasalacina es bastante eficaz en reducir, ¿cierto? Y que tenía una mejor respuesta que la hidroxicloroquina en cuanto a calidad de vida, pero digamos que después de 3 a 4 meses específicamente, y que el perfil de eventos adversos, la leucopenia principalmente, se observaba en los primeros 3 meses. Eso en cuanto a sulfasalacina
y hidroxicloroquina. Y finalmente, metotrexato versus leflunomida, solamente encontraron un estudio, era un estudio aleatorizado con un riesgo de sesgos bastante también importante y con un grado de certeza también bastante bajo según la calificación pues, que dio el grupo de revisión de la literatura. Este es un estudio realizado en Pakistán donde se comparó la terapia con leflunomida y metotrexate. Fueron en total 294 pacientes, 147 en el grupo de metotrexate y 147 en el grupo de leflunomida. Es un estudio aleatorizado controlado. La dosis de leflunomida fue 20 miligramos y fue un estudio que se evaluó a 6 meses. El score que se utilizó fue el DAS score. Como vemos aquí, la gran mayoría de los pacientes eran mujeres con un promedio de edad más bajo que lo que habíamos enunciado en los estudios anteriores. Estos pacientes tenían una edad promedio de 35 años y lo que se encontró es que no había, que había una, aunque había diferencias, no había una diferencia estadísticamente significativa a favor de ninguna de las dos terapias. Ellos lo que terminan estableciendo es que la leflunomida a corto plazo, a 6 meses, es igual de eficaz que el metotrexate y podría ser una primera línea en el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, la recomendación que nos da la guía del ACR es una recomendación fuerte y esto es bastante importante porque esto es una de las modificaciones que se hace con respecto a la guía anterior, y es que el metotrexate se recomienda fuertemente sobre la terapia con hidroxicloroquina sulfasolacina en los pacientes que no han recibido terapia previa con ningún DIMAR y que tienen actividad moderada a alta de su enfermedad, mientras que la recomendación de metotrexate sobre leflunomida es una recomendación condicional y la leflunomida podría ser una opción de terapia en pacientes con artritis reumatoide que no han recibido DIMAR previo y que podría ser una alternativa también pues, al metotrexate. La otra pregunta que evaluamos en estos pacientes fue actividad de la enfermedad moderada grave, fue con respecto a los pacientes que no habían recibido DIMAR previo, que tenían actividad moderada grave, si debían recibir mono o combinación de DIMAR con glucocorticoide o sin glucocorticoide. Entonces, aquí específicamente la guía establece que no encontró ningún estudio, ni RCT, ni diferente a RCT para dar soporte, pero ellos sí hacen una recomendación acá importante y es que los pacientes que reciben corticoides junto con DIMAR deben de tratar de no recibir primero dosis mayores a 10 miligramos y segundo por un tiempo no mayor de 3 meses. Es decir, una vez cumpla los 3 meses de tratamiento se debería intentar titular la dosis del esteroide dada la frecuencia de complicaciones asociadas a la terapia. Y algunas de esas complicaciones pues las vamos a ver acá en esta recomendación. Listo. Entonces es una recomendación condicional, básicamente lo que ellos establecieron en cuanto al uso de esteroides en estos pacientes. Y en cuanto a actividad, nuevamente, moderada grave de la enfermedad, lo que encontramos es en los pacientes, la siguiente pregunta es el uso de DIMAR en pacientes que no hayan recibido DIMAR previo y que tienen AR con actividad moderada alta en la enfermedad, que reciben más de 3 meses de esteroides y con una dosis menor de 10, deben recibir esteroides asociados al DIMAR o deben recibir solamente el DIMAR. Entonces aquí la población fueron pacientes que no recibían DIMAR previamente, que tenían diagnóstico de artritis reumatoide y que tenían actividad moderada alta en la enfermedad, que recibían combinación o monoterapia con un DIMAR con esteroide más de 3 meses a una dosis menor de 10 miligramos, o la intervención era la misma terapia pero sin esteroides con los mismos desenlaces, principalmente actividad en la enfermedad. Ellos acá encontraron un solo estudio aleatorizado donde se evaluó el score DAS28 como medición de la actividad en estos pacientes. El riesgo de las inconsistencias no fueron importantes, el riesgo de sesgo sí era bastante serio y la población que se evaluó fueron 116 pacientes en DIMAR más esteroide y 126 pacientes en DIMAR sin esteroide con un grado de certeza de recomendación pues, que ellos dan que es moderado. Entonces este es el estudio que presentamos. Este es un estudio realizado pues en Suecia, un seguimiento, un reclutamiento de 2 años y un seguimiento a 10 años de los pacientes. Es una
cohorte que se llama la cohorte Barfod. Es un estudio multicéntrico, open label, donde se evaluó pacientes con dosis de prednisolona de 7.5 miligramos al día asociada a DIMAR versus DIMAR solo en 223 pacientes sin eventos cardiovasculares previos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron básicamente? Que los pacientes que recibían esteroide por más de 3 meses, pues tenían un riesgo de complicaciones importante, aumentado, sobre todo de eventos cardiovasculares, como vemos acá, sin diferencias, específicamente eventos isquémicos cerebrovasculares, sin diferencias en otro tipo de eventos cardiovasculares. Entonces, la recomendación que se saca de este estudio es que el uso prolongado de terapia con esteroide en pacientes que tienen, que lo usan en terapia para artritis reumatoide con actividad moderada grave de la enfermedad, pues se relaciona con eventos isquémicos cerebrovasculares, por lo cual se debe tratar de disminuir la exposición de este medicamento en los pacientes con artritis reumatoide, y es una recomendación fuerte a favor. La siguiente pregunta era si en pacientes con artritis reumatoide que recibían inicialmente metotrexate a 15 miligramos o más por semana, eh, o menos de 15 miligramos como terapia inicial. Entonces, la pregunta pico aquí, la población eran pacientes con artritis reumatoide que iniciaban metotrexate, metotrexate 15 miligramos, menos de 15 miligramos, metotrexate 20 miligramos o 25 miligramos. Eso fue lo que se trató de establecer. En realidad, solamente ellos encontraron un estudio que evaluaba dosis menores de 15 miligramos versus dosis de 15 miligramos, una población, como ven ahí, en la de 15 miligramos semanales de 53 pacientes y menores de 15 de 47 pacientes, un estudio aleatorizado con un riesgo de sesgo no serio y con un grado de certeza moderada. Entonces, este fue el estudio que ellos presentaron. Es un estudio realizado en Bangladesh, donde, que, como vemos aquí, entonces, eran dos grupos de pacientes con una edad promedio de 43.6 años, una duración de la enfermedad de 4.7 años y un DAS-score, un DAS-28 de 6.2, que eso traduce pues actividad de la enfermedad sin diferencias en las características basales. Ellos que encontraron, entonces, lo que encontraron, este es el análisis por intención a tratar y este es el análisis por protocolo. Y ellos encontraron que básicamente pues no había diferencia en iniciar entre 7.5 y 15 miligramos, dado que la titulación de la dosis de 7.5 miligramos, pues como se hacía de forma rápida, digamos que suprimía los beneficios que pudiera usted tener con una dosis de inicio más alta. En cuanto al perfil de eventos adversos, los pacientes que iniciaban con dosis más altas de metotrexato sí tenían más eventos gastrointestinales, como vemos ahí, y mayor incidencia como de úlceras orales. Entonces, la recomendación acá era que se podría utilizar la dosis de 15 miligramos para iniciar la terapia o dosis menores, siempre y cuando usted haga una titulación rápida de la dosis. Acá la recomendación es una recomendación condicional, porque aunque, digamos, es el único estudio pues, que se tenía para evaluar esta recomendación y no se evaluaron las otras dosis de 25 miligramos, 20 y 30 miligramos versus la dosis de 15 miligramos como tal. En pacientes con artritis reumatoides que recibían manejo de acuerdo a un objetivo de treat to target es seguir unos objetivos terapéuticos establecidos versus un manejo convencional, ¿cuál era la mejor estrategia en pacientes con artritis reumatoide? Entonces, aquí, con respecto a esta pregunta, solamente se encontró un estudio observacional, es un estudio con 133 pacientes en el grupo de tratamiento y 175 en el grupo de manejo convencional y con un grado de certeza bastante bajo. Este es el estudio que se evaluó. Entonces, se hacía comparación de la actividad, entonces, ¿qué era mejor? Si era mejor llevar al paciente a remisión completa de la enfermedad o era mejor llevarlo a simplemente a actividad baja de la enfermedad. Entonces, lo que ellos encontraron es que básicamente, como vemos acá, era un grupo de 133 pacientes
en el grupo de manejo que se sacó de este estudio, que es el estudio BEST. En este estudio se utilizó un DAS score menor a 2,4 para definir baja actividad, y el otro grupo de pacientes con el que se comparó fue 175 pacientes, acá este estudio que es el estudio IMPROVE, donde se utilizó esta estrategia Treat to Target también, con un DAS score que se alcanzó menor a 1,6, que indicaba remisión. La edad promedio de estos pacientes fue 55 años, en la gran mayoría eran mujeres y con un tiempo de diagnóstico más o menos de 23 meses versus 17 meses en el grupo de remisión completa. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo? ¿Llevar al paciente a remisión completa o a baja actividad de la enfermedad? Ellos no encontraron diferencias significativas frente a estos desenlaces específicamente. Lo que ellos sí encontraron es que los pacientes que se llevan a remisión de la enfermedad, remisión completa, tenían un DAS score más bajo en el tiempo, y lograban muchos de estos pacientes tener eh, remisión de la actividad sin manejo farmacológico. Esto fue lo que encontraron. Entonces la recomendación es una recomendación condicional, pero es condicional básicamente por el grado de evidencia, que es un estudio observacional. En cuanto a la titulación de la dosis del DIMAR, entonces ellos lo que documentan, entonces evaluaron pacientes con artritis reumatoide que tenían metotrexate 15 miligramos en monoterapia, esto dosis semanal, y que no estaban en metas. Entonces, ¿cuál era la mejor estrategia? Si aumentar la dosis del medicamento oral o cambiar a un medicamento, a una opción subcutánea. Entonces, nuevamente la población eran pacientes con artritis reumatoide con terapia oral en monoterapia 15 miligramos semanales, que no estaban en metas, y la intervención era aumentar la dosis versus el cambio. ¿Qué encontraron ellos? Solamente un estudio aleatorizados con un riesgo de sesgo bastante importante, con un grado de certeza de la información baja, y con una población que se evaluó de eran 43 pacientes en el grupo de cambio a medicamento subcutáneo y 36 en el grupo de aumento de la dosis. Entonces, este es más o menos uno de los estudios que ilustra esta pregunta. Es un estudio realizado en Alemania, un estudio multicéntrico, donde se comparó estas intervenciones, el aumento de la dosis versus terapia subcutánea. ¿Y qué encontraron? Entonces eran pacientes naïf, no habían recibido terapia con metotrexate, y se aleatorizaban a recibir metotrexate oral 15 miligramos y un DOME que era subcutáneo, versus terapia subcutánea 15 miligramos y un DUMI que era oral, y un seguimiento a 24 semanas en estos pacientes. ¿Ellos qué encontraron? Que sí había una diferencia significativa en los puntajes de mejoría ACR70 y ACR50, eso a favor de la terapia subcutánea, y que el porcentaje de pacientes que mejoraban en terapia subcutánea comparados con terapia oral también era bastante significativo en el puntaje de mejoría de ACR20. Cuando se evaluaban otros desenlaces importantes como efectos adversos, encontraron que eran muy similares entre terapia oral y terapia subcutánea, pero los pacientes que recibían terapia oral, cuando no alcanzaban metas, requerían un cambio a terapia subcutánea más frecuente que los pacientes que ya estaban en terapia subcutánea, en los cuales usted podría aumentar la dosis posteriormente. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la administración subcutánea fue más efectiva que la administración oral en la misma dosis, y que no hubo diferencias en la tolerabilidad. Sin embargo, la recomendación aquí de la guía es una recomendación condicional acerca del uso de metotrexate subcutáneo sobre el uso de terapia oral en los pacientes con artritis reumatoide, y que no están en metas, y esto básicamente es por la disponibilidad de la evidencia, que aunque es un estudio aleatorizado, pues tiene un riesgo de sesgos que también es importante. Y ya para finalizar, la última pregunta de las que se discuten en los resultados es situaciones especiales. Una situación que me parece bastante importante es la evaluación de la enfermedad pulmonar. Entonces, acá tenemos pacientes que recibieron DIMAR, perdón, que no habían recibido DIMAR y que tenían diagnóstico de artritis reumatoide, y que tenían además enfermedad parenquimatosa pulmonar. Si podían recibir metotrexate o una alternativa
de DIMAR para el manejo de la enfermedad articular específicamente. Entonces, estos eran pacientes que no habían recibido DIMAR y que tenían artritis reumatoide y compromiso pulmonar, y la intervención era empezar metotrexate o empezar otro DIMAR. ¿Listo? Entonces, recordar aquí importante la toxicidad pulmonar, específicamente por metotrexate, que es como la piedra angular del manejo de los pacientes con artritis reumatoide, pues es bastante variable. Aquí vemos que la incidencia es más o menos de 2,1 a 5,5%, y la expresión es bastante variada, puede ir desde compromiso pleural, pleuritis y derrame pleural, hasta neumonitis intersticial y fibrosis intersticial, como ven ahí en las imágenes. Lo que se ha encontrado en los diferentes estudios es que los episodios de enfermedad respiratoria parecen tener un incremento en la presencia de la terapia con metotrexate, y también la infección respiratoria como tal, desde un 2 a un 21%. Sin embargo, la mortalidad por el compromiso respiratorio en estos pacientes y el número de episodios de enfermedad respiratoria no infecciosa no parece verse aumentado. Entonces, este es un estudio de casos y controles con un tiempo de diagnóstico de entre 1 a 480 semanas, una dosis acumulada variable de metotrexate, y acá se tuvo una incidencia más o menos de 3,9 casos por 100.000 pacientes año. Entonces fueron 410 casos, 673 controles, y básicamente lo que se encontró en este estudio de casos y controles es que el metotrexate, por lo contrario, parecía reducir la incidencia del compromiso pulmonar, o al menos era menor. Y en este estudio, donde se evaluaban pacientes que ya tenían enfermedad pulmonar intersticial, los previos eran pacientes que no tenían enfermedad pulmonar intersticial, estos que ya tenían enfermedad pulmonar intersticial, lo que observamos es que específicamente el uso de metotrexate también parecía ser un factor protector. Y como vemos acá en la gráfica de la derecha, en el tiempo, ¿cierto? Estos son pacientes, los de rojo, que recibían metotrexate versus pacientes que no recibían metotrexate, sino otro DIMAR. La incidencia, la supervivencia era mayor en los pacientes que recibían metotrexate y que tenían enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, aquí la recomendación es una recomendación condicional sobre el tratamiento, dado pues la disponibilidad de la evidencia. Sin embargo, digamos que esta es una pregunta desde el punto de vista clínico que es bastante relevante, y pensaría, de acuerdo a la información disponible, que uno podría usar metotrexate en esos pacientes, dado que no se ha demostrado que haya un riesgo aumentado, y el daño estructural que se le indilga pues al uso de metotrexate ocurre bastante tiempo después del inicio de la terapia. Entonces, en cuanto a la calificación pues, de la guía, se utiliza esta herramienta, que es la herramienta GRI. Estas son algunas de las preguntas pues, que se establecen. Entonces, la primera pregunta es si los objetivos de la guía estaban específicamente descritos, estaban ahí bien relacionados, entonces la calificación es 4. La segunda pregunta es si los aspectos clínicos cubiertos por la guía estaban específicamente descritos. Ellos también hacen una descripción específica de estos aspectos. Los pacientes a quienes se pretende aplicar la guía también están específicamente descritos en la guía. El grupo de desarrollo de la guía incluía grupos de profesionales relevantes para el tema en cuestión. Está muy de acuerdo. Se han tenido en cuenta los puntos de vista del paciente y sus preferencias. Ellos incluyeron en la evaluación de la guía pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, entonces esto se tuvo en cuenta. Los usuarios diana de la guía estaban claramente definidos, se habían definido que iba dirigido no solamente a médicos, sino también a pacientes, y la guía había sido aprobada también entre los usuarios de ANA, eso está muy claro en la guía. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia. Yo les describí ahí cómo hicieron ellos la búsqueda específica en las bases de datos, y que había hecho una restricción al idioma inglés. Y los criterios para seleccionar la evidencia también se describieron con claridad. Eso los tiene dentro de las políticas la ASR bien descrito en su página. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos también, y al formular las recomendaciones se habían considerado los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos. Esos fueron los desenlaces que les comenté al principio. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y la evidencia en las que se basan. También esto estaba bien claro. Y la guía había sido revisada por expertos externos antes de su publicación. Eso sí no estaba bien claro en lo que ellos definían en cuanto a la metodología y en cuanto
a lo que tenían ellos publicado en la página. Esa evaluación por pares externos no estaba descrita. Y se incluye un procedimiento para actualizar la guía. Eso tampoco estaba claro cada cuánto ellos actualizan la guía y cuáles van a ser como las indicaciones que van a motivar a esa actualización. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas, eso está bien claro ahí. Ellos, con respecto a la guía anterior, pues dan 7 recomendaciones fuertes. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición se presentan claramente, eso también está claro. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables. También, digamos que la gran mayoría, aunque se hicieron 108 preguntas, que me parece bastante extenso, ellos hacen un resumen muy bueno y muy corto de lo que son las recomendaciones. La guía se apoya con herramientas para su aplicación y también lo hacen ellos en la práctica, pues en la publicación que hacen de la guía, establecen como varios papers como para y donde hay algunos algoritmos para la aplicación de la guía. Se han discutido las barreras organizativas potenciales a la hora de aplicar. Eso sí no estaba ahí discutido en la guía, no estaba claro. Y se han considerado los costes potenciales de la aplicación de las recomendaciones. Ellos sí hacen unas evaluaciones de costo-efectividad para cada una de las preguntas, no en todas las preguntas las establecen, pero digamos que para lo que es Estados Unidos, ellos sí hacen una evaluación de costo-efectividad. La guía ofrece una relación de criterios clave con el fin de realizar monitorización y o auditoría. Eso tampoco estaba claro en la guía para la valoración pues, de este punto. Entonces, en cuanto a las conclusiones, en cuanto a al manejo de la artritis reumatoide, y es que el metotrexate continúa siendo la piedra angular del manejo en pacientes con AR. Algo muy importante es que aquí ya sea una recomendación fuerte a favor del uso de metotrexate sobre otras DIMAR como son la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. La meta de tratamiento siempre pues será individual y será dirigida pues a alcanzar al menos baja actividad de la enfermedad. Ojalá remisión completa libre de medicamentos sería como lo ideal, pero eso se alcanza en un porcentaje muy bajo de los pacientes. La titulación de la medicación una vez alcanza el objetivo terapéutico es obligatoria y no solamente aplica para el esteroide, como vimos, los pacientes que tienen uso prolongado de esteroides tienen un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente eventos cerebrovasculares, sino también aplica para el resto de los medicamentos. Y el uso de metotrexate en algunas condiciones con enfermedad pulmonar no se encuentra contraindicado. A veces suprimimos del beneficio de terapia con metotrexate a esos pacientes y como vimos la evidencia pues no es contundente a favor de, digamos, digo, en contra del uso de metotrexate en este escenario clínico. Y esto era todo lo que tenía. Voy a darle como espacio a los profes de reumatología como para que den como su opinión acerca de la guía. Hola Jair, felicitaciones, muy buena tu presentación. Pues aquí tenemos como, ¿cierto? Hasta ahora unas guías, lo que presentaste sobre el uso de IMARS convencionales. Yo estoy de acuerdo con que metotrexate sea la piedra angular del tratamiento de estos pacientes, ¿no es cierto? Particularmente la recomendación, lo que uno, aparte de las guías, siempre hay una inclinación más a favor de comenzar dosis de 15 miligramos, ¿sí? En lugar de comenzar con dosis menores de 7,5, 10, idealmente empieza uno con 15 miligramos semanales con ácido fólico y de acuerdo a tolerancia se va evaluando en 4 o 6 semanas si se requiere, sobre todo en pacientes que tienen de acuerdo al DAS28, que es la herramienta que más utilizamos, si persiste con actividad alta o no disminuye el DAS en un valor de 1,2, ¿cierto? Pasar de formas moderadas a una baja actividad. En ese periodo de tiempo ya uno consideraría si combinaría, idealmente sería con leflunomida. Con respecto al uso de corticoides, es cierto de que en lo posible disminuir las dosis a unas dosis, mencionabas ahí que más de 7,5 por más de 3 meses, se asociaba con más efectos adversos a largo plazo,
particularmente la enfermedad cardiovascular. Uno busca idealmente en un comienzo, esto en la vida real, es disminuir la dosis a 5 miligramos y ojalá hacer una retirada de esteroides, ¿cierto? Ojalá. Sin embargo, resulta que muchas veces llegan pacientes que han recibido estos esteroides por mucho tiempo y es muy difícil suspender o retirar los esteroides por la razón de que al tratar de quitarlos o al tratar de disminuir sobre todo por debajo de 5 y hacer un desmonte hasta media tableta o interdiarios, los pacientes empiezan a experimentar síntomas que bien, puede ser que se esté reactivando de nuevo la enfermedad o síntomas de hipocortisolismo, porque ya tienen suprimido el eje, entonces es muy complicado. Sobre todo que nosotros no tenemos aquí en nuestro medio tabletas de 1 miligramo de prednisona que nos permitiría la suspensión completa, pero eso lo digo porque muchas veces nos van a llegar pacientes ya con uso de corticoides de más de 6 meses o un año o varios años, pero lo ideal es intentar hacer eso. Sí. En cuanto al otro DIMAR, si no hay una respuesta a metotrexate, el otro DIMAR con el que usualmente se hace combinación es con leflunomida, que tiene un efecto más rápido, tiene una respuesta más rápido, en 20 días o un mes los pacientes se empiezan a ver, ¿cierto? Se empieza a notar una mejor respuesta, pero sí, sí hay que tener en cuenta que no haya hepatotoxicidad con ellos, ¿cierto? Vigilar que no haya elevación de transaminasas que se puede presentar por la combinación de ambos, y muchas veces los pacientes en la vida real, pues cierto, adicionan mucho y te ocultan el uso de acetaminofén o de uso de antiinflamatorios esteroideos. Hay que indagar mucho si se han automedicado con esto, porque en algunos escenarios se ve la elevación de transaminasas hasta más de 3 veces. Es la apreciación de lo que tengo hasta ahora. El papel de los antimaláricos, como se ve ahí, pues ha ido disminuyendo, es más un inmunomodulador. Antes se utilizaba muy frecuente con la terapia triple inicial, esteroide, metotrexate y antimalárico. Hoy generalmente, como puedes ver en la guía, se hablaba mucho de metotrexate como monoterapia y rápidamente evaluar si hay que adicionar otro DIMAR convencional, particularmente en pacientes con enfermedad moderada, y si persiste con moderada grave. Si no hay mejoría, entonces ya pasaría a una convención a mirar si estos pacientes van a requerir más bien terapia con biológicos, particularmente en pacientes que tienen una enfermedad poliarticular, más de 5 articulaciones, o pacientes que tienen ya erosiones. Este tema no se tocó aquí ahora. Sí, es como la opinión, si era el comentario que pretendía. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. No, profe, no se tocó, es porque pues, Es como muy usted pudo ver, extenso, la guía es bastante es extensa demasiado y extensa. quisimos como centrarnos como en algo, Claro, incluso de la preselección pues de las preguntas que habíamos hecho con el grupo de reumatología, me tocó sacar pues algunas por porque supuesto, tampoco me daba el claro, tiempo para... no, por supuesto, es que son 108 preguntas que hicieron, es que es demasiado extenso. Vea, una de las cosas que genera aquí discusión es ese concepto que se tiene de que los pacientes que tienen enfermedad pleuropulmonar, es un artículo por allá que me parece publicado en 1996 por el doctor Low Bridges, algunos de la Universidad de Alabama, que se habían sacado predictores de complicaciones pulmonares en pacientes con artritis reumatoide. Entonces estaba eso, el metotrexate quedó ahí, la enfermedad pleuropulmonar, me parece que ser diabético, etcétera. Entonces creo que a partir de los hallazgos de ese artículo se tiene como cierto respeto al uso de metotrexate con pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, pero si realmente pues uno en formas leves, muchos pacientes son asintomáticos, inclusive usted puede estar dando metotrexate en pacientes que no se les ha detectado la enfermedad pulmonar intersticial, y hay un mayor beneficio porque es que la reacción es idiosincrática en este caso. Entonces, hay que, es como si lo estás utilizando en formas leves, de pronto con vigilar la progresión de esta enfermedad, si hay progresión o no hay progresión,
de la enfermedad pulmonar intersticial con las pruebas de función pulmonar, capacidad de difusión, si hay empeoramiento de los síntomas, en el caso de que ya sea evidente estos pacientes. Me parece que se puede utilizar porque muchos ahora el concepto ha variado. Así que el temor de ese estigma de que metotrexate está totalmente contraindicado. Viene de atrás por estas razones que le mencioné. Pero creo que sí se puede utilizar, pero vigilando si hay o no empeoramiento de los síntomas. Generalmente cuando hay empeoramiento de los síntomas, cuando hacen enfermedad pulmonar intersticial, lo característico es en los primeros 6 meses un paciente que venía asintomático y empieza a hacer un síntoma respiratorio, particularmente tos seca. No es frecuente, lo otro que reportan es la eosinofilia, pero como sabes, los pacientes están recibiendo corticoides y no la van a presentar porque estos hacen la apoptosis de eosinófilos. Entonces posiblemente no vas a encontrar ese otro hallazgo. Pero tener en cuenta especialmente los primeros 6 meses, si hay un deterioro de la función respiratoria y síntomas. Particularmente lo característico es una tos seca. Muy bien, profe, muchas gracias, Luis. Han levantado la mano Carolina, Gloria y Carlos. Adelante, por favor. Gracias. Querías comentar, Carolina, tú acompañaste a Yair en la selección de las preguntas prioritarias. Gloria y Carlos Atencio también levantaron la mano. Buenos días. Pues primero felicitar a Yair. El esfuerzo se nota en la presentación y creo que el mensaje quedó claro en cuanto a que el metotrexate sigue siendo la piedra angular de tratamiento y digamos que las preguntas se escogieron para reforzar ese concepto porque definitivamente es una guía compleja, tiene muchas recomendaciones, otras muy importantes, pero este mensaje era como el más importante a recalcar y es porque lo vemos mucho en la práctica clínica, es que solemos como retirar el metotrexate a veces sin tener una indicación clara porque el paciente tiene algunas quejas gastrointestinales, entonces como que no le damos la oportunidad al tratamiento. Entonces a mí me pareció y pues al grupo de reumatología muy importante que la guía haya centrado varias de sus preguntas a dar opciones para tratar precisamente esos efectos adversos del metotrexate antes de pensar en retirarlo y utilizar otro fármaco modificador de la enfermedad complementaria. Entonces, eso es muy importante recalcar, es que el metotrexate debemos de darle la oportunidad, si el paciente tiene manifestaciones gastrointestinales, pues aumentar la dosis de ácido fólico, utilizar la dosis fraccionada o dar la posibilidad de mandarlo en una forma subcutánea antes que pensar en retirarlo. Y también el mensaje del esteroide, si bien lo que dice el profesor Luis es muy cierto y uno lo ve en la práctica que ya el paciente lleva meses y meses con el esteroide y a veces retirarlo es un problema muy grande. Es cuando estamos con el paciente que tiene un diagnóstico de novo. Si nosotros como la atención primaria, el internista va a iniciar un tratamiento, la idea es con este concepto tener presente en que si estamos dando esa dosis, debe de ser una terapia puente y los esfuerzos deben de ir encaminados en retirar pronto el esteroide y no considerar que un paciente está controlado teniendo dosis de esteroide. Realmente si el paciente tiene un fármaco modificador y sigue teniendo una dosis de esteroides porque ese paciente como tal no está bien controlado de su enfermedad, porque para eso necesitaríamos probablemente o adicionar o cambiar a otro fármaco modificador para poder lograr ese descenso y el descete del esteroide. Entonces, mis comentarios iban más que todo encaminados hacia eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La profe Gloria iba a decir algo. Solamente un pequeño comentario, me pareció muy buena la presentación, muy bien seleccionadas como las preguntas y pertinentes para el grupo de medicina interna me parecieron. Quería hacer comentario de que hay una pregunta que de pronto Luis mencionó así diagonal, es que se vuelve a resaltar el uso de pronto terapia combinada de DIMAR clásicos. Que muchas veces las personas piensan que fallar a metotrexate es de pronto ir de una vez a biológico
y ellos vuelven a resaltar que en algunos países donde la accesibilidad y el costo de los biológicos puede ser alto, la posibilidad de usar terapia combinada con otros DIMAR clásicos sintéticos pueda darse, como combinar metotrexate con leflunomida o metotrexate de sulfasalacina en algunos casos, o que es un poco más riesgoso. Entonces, pero dejan ellos abierta esa oportunidad antes de pasar a biológico, pues. Lo otro que quería decir es que, no sé, cuando los expertos en guías dicen que una recomendación es condicionada, ¿cómo han visto ellos que los pagadores interpretan eso de condicionada? O sea, si yo me baso en tomar una decisión en una recomendación condicionada, ¿los pagadores la aceptan o no la aceptan? Y esa es una pregunta como desde el punto de vista técnico de las guías. Y eso sí es una pregunta para el profe Fabián. No sé ahí qué opina. Yo no sabría responder esa pregunta porque es que cómo piensan los pagadores con respecto a las guías es un cuento muy particular de cada pagador. Yo no creo que haya una... De hecho, la forma de presentación, la convencional, la forma convencional del GREI no utiliza mucho el condicionado. Ellos acostumbran a hablar de recomendación versus sugerencia. Entonces, eso es un asunto como muy puntual del modelo del sistema de salud. El doctor Atencia tenía una inquietud también, pero antes de Carlos, yo quería preguntarle a Yair y a los compañeros de Reuma, tengo una preocupación con respecto a la manera de medir, con respecto a los instrumentos. Yo sé que Yair lo mencionó, pero recuerden que esa es una situación que nos ocurre con frecuencia en muchas variables biológicas y en muchos instrumentos de medición. Se presentan diferencias importantes entre las poblaciones con respecto a lo que esos instrumentos de medición representan. Entonces, particularmente en el manejo de estos pacientes, la escala o el instrumento o el cuestionario con base en el cual determinan la actividad de la enfermedad y la respuesta a la actividad, qué información tenemos local con respecto a eso, qué tantos estudios de validación, qué tan buena experiencia tienen ustedes con la adicional pues a la percepción subjetiva del paciente con respecto a la evaluación de la respuesta a la terapia en esta enfermedad. No sé si alguien del grupo quiere dar como respuesta a la pregunta, pero no sé, Carolina de pronto quiere hablar. Hola, profe. Pues realmente hay muchas escalas para evaluar actividad, pero una de las que consistentemente se describe como un desenlace es normalmente secundario en todos los ensayos clínicos de los medicamentos modificadores es el DAS28. Entonces, en lo que habló Yair, él mencionaba de que todos pues debemos encaminar nuestros esfuerzos al tratamiento a lograr un objetivo, que en este caso ellos sugieren que el primer objetivo sea lograr una baja actividad de la enfermedad medida por escalas, y en este caso la que más utilizaríamos sería el DAS28, que lo podríamos calcular sea con BSG o con PCR. Este es el único requerimiento que tiene la escala, es medir esos dos reactantes que pues, están disponibles en cualquier nivel de atención. Evalúa adicionalmente la percepción del paciente de su condición global, la percepción del médico y el número de articulaciones inflamadas y dolorosas. Entonces, adicional, es muy importante tener en cuenta la percepción del paciente solita, pero digamos que para uno poder tomar decisiones con respecto a si el paciente ha logrado el target que queremos con el tratamiento es de acuerdo a las escalas, y que al menos lo que utilizamos normalmente, que es el DAS28, que logre baja actividad, que sería tener un score menor de 3.2. Si ya el paciente ha evolucionado de manera favorable, ya uno puede plantearse una meta más estricta, que sería lograr la remisión. Digamos que estamos más familiarizados con ese puntaje, aunque realmente pues los demás puntajes como el CDAI o el SDAI, que en estos casos no requieren
medición de laboratorios también son una opción válida y también están descritos en los ensayos clínicos. Perdón, quiero preguntar, Jair. ¿Está Jair ahí? Perdón, ¿puedo hablar una pregunta con respecto a eso? ¿Aló? Hola, profe. Jair, quiero que nos aclares algo en la guía. La guía dice que la meta es tener baja actividad o la meta es tener remisión, y si no se obtiene remisión y al menos tener baja actividad. No, eso es una interpretación que yo hago de lo que ellos ponen. Ellos en realidad Bueno. lo que dicen en la comparación es que no se puede, o sea, cuando hacen, cuando el objetivo, en cuanto al objetivo terapéutico, ellos no dan una recomendación fuerte. Listo, Bueno, la recomendación en realidad es una recomendación condicional y ellos no correcto. dicen que remisión sobre baja actividad. Uno pensaría que al menos al lograr baja Por actividad eso. sería un objetivo bueno, profe. No, por eso. La recomendación y pues lo que se busca es obtener remisión. Y si en el caso de no obtener remisión, al menos llegar a una baja actividad. Porque es que Exacto. usted puede tener una actividad baja y con la actividad baja la enfermedad sigue. O sea, tiene que tener en cuenta, la enfermedad no solo sinovitis, solo articular. La enfermedad de por sí también está conllevando un mayor riesgo cardiovascular y una aterosclerosis avanzada, acelerada, perdón. Entonces, el objetivo ideal es tener un DAS28 por debajo de 2,6. La herramienta, Fabián, que utilizamos idealmente es el DAS28. Calcularlo por sedimentación o por proteína C reactiva. Ojalá fuera por proteína C, pues tiene más, ¿cómo se llama? Es mejor por proteína C reactiva porque, por ejemplo, no está impactada por variables que afectan la sedimentación, como la anemia, como la edad del paciente, ¿cierto? Entonces, idealmente sería ideal, es más válido obtenerla por proteína C reactiva. Y si no tenemos los reactantes, como a veces aparece, pues le calculó un CDAI, pero lo ideal es seguir siempre el mismo valor. Y el concepto es que lo ideal es que usted llegue a un DAS28 por debajo de 2,6, es decir, obtener remisión de la enfermedad. Y si no es posible, tenerla por baja actividad al menos. Bueno, Bueno, Yair, un excelente entonces trabajo, muchas hermano. gracias a todos por asistir. No, a usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias, A Jair. la doctora Excelente. Carolina, al doctor Fabián, que fueron los asesores, muchas gracias.